Soy doctora en psicología, específicamente en psicología de las organizaciones y actualmente trabajo como coordinadora de proyectos de I+D en Humaneye. Hoy os voy a contar un poco lo que hace Humaneye. Mi presentación, estaba escuchando las de los compañeros y mi presentación se nota que mi formación de base es la psicología, porque mi presentación está, aunque es para las empresas y es para la formación y es para la educación y es para la salud, viene muy ligada con el sustrato psicológico, ¿vale? Y antes de contaros un poco lo que hace Humaneye, quiero empezar mi presentación con esta cita de James Hickman, Premio Nobel de Economía del año 2000, en el que reflexiona sobre cómo solamente el 2% de los rendimientos que se obtienen en el trabajo provienen del CI de las personas. Entonces, él dice que tiene que haber otras competencias, o de hecho hay otras competencias que tienen que estar siendo o que son predictores más relevantes. En psicología esto lo sabemos desde hace más de medio siglo. Tenemos muchos modelos, o varios, no sé si muchos, pero sí bastantes modelos explicativos de la inteligencia emocional. Los más actuales vienen de la mano y también algunos de los más populares, vienen de la mano de autores investigadores como Goleman, Barón o Vizquerra, donde se concentran todos los hallazgos que hemos ido aportando, tanto desde la psicología cognitiva como la psicología positiva, como las neurociencias, al estudio de esta inteligencia emocional y de estas capacidades de cara al éxito, por una parte al bienestar personal y también pues, vinculadas al éxito académico y al éxito profesional de las personas. Independientemente del modelo de inteligencia emocional que queramos utilizar, todos comparten el hecho de que una inteligencia emocional saludable es aquella que es capaz de aportar a la inteligencia intrapersonal y a la inteligencia interpersonal. Es decir, esos individuos que son capaces de conocer mejor sus emociones, de gestionarlas y de regularlas, y además utilizarlas para reconocer las emociones en los demás y para trabajar en la relación con los demás, son los individuos que están o que aumentan significativamente las probabilidades de éxito en la vida, como digo, tanto personal como profesional y académica. En los modelos más actuales, como el de Vizquerra, estas habilidades de la inteligencia emocional están conceptualizadas en forma de competencias, y yo creo que es un aporte importante de cara a lo que representa para él como oportunidad de mejora o como oportunidad de cambio a lo largo de la vida. Las competencias socioemocionales son esas habilidades que van más allá del conocimiento técnico que tenemos o para cuando nos profesionalizamos en cualquier área de conocimiento, y determinan o son claves de éxito, como decía, pues por ejemplo, para factores tan relevantes como la empleabilidad. ¿Qué supone el hecho de que sean competencias? Bueno, el hecho de que sean competencias lo que supone es que son maleables y que permiten entonces un trabajo, un entrenamiento para poder mejorar en aquellos puntos en los que estamos débiles. Es decir, yo puedo de entrada ser una persona poco empática, pero el hecho de que sea una competencia maleable lo que deja ver es que tengo la oportunidad de entrenarme, de trabajar para ser una persona más empática con el apoyo necesario, ¿vale? ¿Por qué es importante esto para el mundo de las empresas? Bueno, pues desde hace ya bastante tiempo hay un interés bastante global por cuantificar el impacto de las competencias socioemocionales en el mundo laboral. ¿Por qué? Porque las empresas se han dado cuenta de que los problemas psicosociales y de que el nivel o la destreza socioemocional que tienen sus trabajadores impacta económicamente en las empresas, impacta además en el clima de las empresas. Es decir, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial recogen números en los que hablan de que, pues, por ejemplo, las personas con más inteligencia emocional, pues tienen mejores rendimientos laborales, lo que a su vez le permite facturar más dinero o ingresar más dinero a la empresa. Además, hay otra cuestión ya desde una perspectiva, vamos a decir, más negativa, es el costo que supone para las empresas y para los sistemas de salud la falta de, por ejemplo, de regulación emocional. Dentro de las competencias socioemocionales hay muchas que tienen que ver con el clima laboral y que a su vez enlazan con otras competencias socioemocionales que están relacionadas con la regulación emocional. Es decir, un ambiente tóxico, un ambiente donde hay altos niveles de hostilidad, donde las personas tienen poca empatía, donde las personas tienen poca apertura a la experiencia, donde las personas tienen dificultades para convivir entre ellas, acaban generando climas de trabajo hostiles
en los que se aumentan los niveles de ansiedad social, los niveles de depresión, y esto de nuevo se transmite en pérdidas para la empresa. ¿Por qué? Porque una persona que tiene demasiada ansiedad no va a venir a trabajar o va a trabajar en un menor nivel de rendimiento, lo que al final se traduce en pérdidas económicas o en absentismo laboral. Conscientes de todas estas implicaciones, desde la OCDE y desde la UNESCO, en los últimos años he hecho un esfuerzo muy grande por aportar a la evaluación de las competencias socioemocionales y por tratar de fomentar el desarrollo de estas competencias desde los diferentes niveles educativos, desde los diferentes niveles de formación, porque efectivamente para tener trabajadores que tengan una buena estabilidad emocional y que tengan un buen nivel de funcionamiento psicosocial, eso tiene que venir de una base preparada desde antes, ¿no? Entonces, en este contexto, cabe reflexionar sobre las herramientas que tenemos para evaluar la inteligencia artificial en el mundo de la psicología, perdón, la inteligencia emocional en el mundo de la psicología, y, y nos damos cuenta de que todos los instrumentos que teníamos hasta hace relativamente poco tiempo eran los cuestionarios, los autoinformes, que bueno, pues no hace falta reflexionar sobre las limitaciones que tienen. Sabemos que son instrumentos que pasan por sus procesos de validación y que tienen pues propiedades psicométricas pues, reconocidas, pero también sabemos que tienen limitaciones. Entre ellas, quizá una de las más importantes son los sesgos de autopercepción. Cuando estamos llenando un cuestionario, por más que queramos, siempre tratamos de mostrar esa faceta que nos ayude a controlar el factor de deseabilidad social, ¿no? Quiero proyectarme, quiero tratar de proyectar lo mejor de mí, hasta tal punto que a veces los cuestionarios incluso quedan invalidados. Hay muchos cuestionarios de personalidad, sobre todo, que tienen estos índices de corrección para después ver un poco pues, la quiescencia, ver cómo si realmente esas respuestas son válidas o no, pero incluso así, quiero decir, una vez aplicar un cuestionario por ejemplo, de personalidad, suelen tener alrededor de 300 preguntas. En las versiones más cortas pueden tener alrededor de 100 preguntas. Necesitas un conocimiento experto para poder aplicar ese test, para poder, luego necesitas un tiempo largo para poder corregirlo, elaborar el informe de cada una de las dimensiones, de cada uno de los rasgos. Es decir, son costosos en tiempo para el participante, para llenarlos, son costosos en tiempo para los expertos, para aplicarlos y además, como digo, pues tienen sus limitaciones. En este punto es donde entra entonces la inteligencia artificial. La inteligencia artificial aplicada a la evaluación de la personalidad es un campo relativamente nuevo, pero tampoco es que acabe de surgir. Ya vamos por la tercera generación de modelos. Los primeros eran modelos, bueno, como me voy a tomar la libertad porque como creo que el público es un poco dividido entre el mundo de la psicología y el mundo de la IA, pues voy a tratar de hacer aquí un repaso rápido para ponerle un poco de contexto a todos. Los primeros modelos de las primeras generaciones de modelos de evaluación de inteligencia artificial aplicados a la personalidad se basaban en el análisis de diccionarios, es decir, en psicología hay autores muy prestigiosos como Goldberg, que diseñaron o redactaron diccionarios con adjetivos que se sabe que están vinculados a determinados rasgos de la personalidad. Entonces, estos primeros modelos de inteligencia artificial fueron entrenados para que a partir de textos de la persona evaluada se buscaran relaciones con estos diccionarios de adjetivos y a partir de ahí pues, se trataban de hacer predicciones de la personalidad. Los segundos modelos dieron un paso significativo, son modelos de aprendizaje y en los que lo que hacían era que se entrenaba el modelo con una cantidad de textos etiquetados y por otra parte con resultados de test aplicados a personas y entonces se buscaban las correlaciones entre las características lingüísticas de los textos y las puntuaciones que obtenían en los test psicométricos. Esto supuso un avance bastante significativo, pero tenía la limitación de que los textos usualmente eran textos breves y que permitían pues como un análisis poco profundo de algunos aspectos de la narrativa. Entonces surge la tercera generación de modelos, que es la generación en la que se desarrolla Human también, y son los modelos basados en redes neuronales y en procesamiento del lenguaje natural. Es la generación más avanzada que hay ahora mismo para la evaluación de la personalidad con inteligencia artificial. Utilizan redes neuronales profundas y procesamiento natural del lenguaje, lo que permite hacer una comprensión más profunda de los textos porque se entiende el lenguaje en su contexto. Es decir, los algoritmos son capaces de entender las palabras no por ejemplo, como en la primera generación, como palabras aisladas, sino que son capaces de relacionarse con las otras palabras de alrededor y de comprender entonces mejor
el uso que se está haciendo de esa palabra en ese contexto en específico, ¿vale? Entonces, esto permite, por una parte, una mejor comprensión del texto y, por tanto, una mejor extracción de la personalidad y, además, permite trabajar también con textos no estructurados y con vocabulario abierto, lo que hace pues que los textos que vamos a utilizar pues, o los análisis que vamos a hacer se puedan aplicar a muchos más contextos. Estos tips que doy son importantes a la hora de entender cómo, y ahora sí ya entro en nuestro caso, cómo funciona Human HumanEye tiene un algoritmo que analiza textos libres de alrededor de 800 palabras, mejor si llega a las 1000, pero con un texto de 800 palabras ya lo puede hacer, o una transcripción de un audio de voz en el que la persona se expresa de manera natural sobre cualquier tema de su interés, ¿vale? No tiene que responder a preguntas específicas, ni el texto tiene que ser sobre ninguna temática en particular. Es un texto libre en el que las personas, ese texto se introduce a través de un enlace que crean. Es importante aclarar, perdón, que la plataforma nunca la utiliza el usuario final, es decir, cuando queremos evaluar las competencias socioemocionales de alguien o la personalidad de alguien, no es el usuario final el que va a acceder a la plataforma, sino que accede a través de un profesional. Pues el profesional puede ser de diferentes ámbitos, puede ser un profesor en un colegio, puede ser un técnico de selección de personal, puede ser un psicólogo o un psiquiatra. Esta es la persona que se encarga de introducir los datos en el sistema, anonimiza al participante, es decir, nosotros como HumanEye, aunque tengamos acceso a la información, por ejemplo, al texto o al resultado, al informe de resultados, nunca vamos a tener el dato de quién es esa evaluación. Esa es una información que solo conoce el profesional que introduce los datos en el sistema, ¿vale? Que interactúa directamente con el usuario evaluado. Entonces, este profesional lo que hace es que entra los datos en nuestro sistema, en HumanEye, anonimiza al participante y genera un enlace. En este enlace es donde se introduce el texto de 1000 palabras y os lo muestro aquí en esta diapo de proceso, en aproximadamente 10 segundos se generan al menos dos tipos de informes, ¿vale? Por defecto vienen dos tipos de informes, luego esto es personalizable también. El primer informe es un informe para el profesional, es un informe donde puede ver una especie de semáforo para las 35 competencias socioemocionales. Los 35 competencias socioemocionales provienen del modelo de los 5 grandes, ¿vale? Es decir, se evalúan los 5 grandes rasgos de la personalidad, las 5 grandes dimensiones de la personalidad y los 6 rasgos asociados a cada una de las grandes dimensiones. Esto nos da las 35 competencias socioemocionales o rasgos de personalidad que evaluamos. En el informe profesional se muestran los resultados en esta forma de semáforo, donde cuando el individuo puntúa más o menos dentro del promedio, aparece un punto amarillo, cuando el individuo puntúa por encima del promedio aparece un punto en verde en esa competencia y cuando puntúa por debajo del promedio aparece un punto en rojo. Además, el profesional puede hacer comparativas de ese sujeto con otros. Por ejemplo, si estamos evaluando a 25 candidatos en un proceso de selección de personal, yo puedo hacer la evaluación y comparar las 35 competencias socioemocionales o aquellas que yo haya seleccionado como más relevantes para ese proceso de selección y puedo hacer una comparación entre los 10, 15, 25, 3, entre la cantidad de candidatos que yo como profesional necesite ver. Y después, aparte, se genera un informe individual de retroalimentación para la persona evaluada. Este es un informe, pues lo mismo, se presentan las 35 competencias evaluadas y se le da un indicador bueno, pues del nivel de amplitud que tiene en el desarrollo de esa competencia. Además, todos los informes vienen acompañados de una serie de pautas o recomendaciones. Al profesional se le dan se le explican las características, porque nos damos cuenta de que no siempre las personas que utilizan HumanEye son expertos en psicología, con lo cual a este profesional lo que le facilitamos es una explicación de las características que describen a cada una de esas competencias y de las implicaciones que supone. Es decir, si eres una persona con alta impulsividad, pues la impulsividad se define así y las características que acompañan a las personas con alta impulsividad son estas y eso puede tener estas implicaciones, ¿vale? Tenemos una norma de menores y tenemos una norma de adultos y esto aplica también para los informes que generamos, es decir, las implicaciones que tiene, por ejemplo, una elevada impulsividad, cuando son para un informe, por ejemplo, para un profesional en un colegio, pues hablamos de implicaciones
vinculadas al ámbito educativo y a una persona adolescente, mientras que cuando son implicadas, por ejemplo, en un informe de adultos, pues las implicaciones son relacionadas, por ejemplo, con el desempeño profesional, con el bienestar personal, etcétera, ¿vale? Y en el informe en el informe individual de retroalimentación que reciben las personas evaluadas, además de explicarles las características y lo que implican las puntuaciones que ha obtenido, se les da una serie de pautas para mejorar en aquellas áreas pues, que han salido con una puntuación más baja, y además se les dan unas indicaciones sobre cómo aprovechar esas fortalezas en las que destacan. Esto también tanto para los adultos como para los adolescentes, pues viene segmentado o viene clasificado, ¿no? A los adolescentes se les hacen recomendaciones de cómo aprovechar sus fortalezas dentro de las actividades que son más propias de esta edad, y a los adultos, pues cómo optimizar o cómo aprovechar estas características específicamente para su bienestar personal y para su mejora en el rendimiento profesional también. Además, las competencias socioemocionales se pueden clasificar o se pueden agrupar dependiendo de las necesidades que tengan las empresas. Es decir, yo puedo decidir, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes informes, algunos ya prediseñados que hemos elaborado pues, a partir de diferentes procesos. Por ejemplo, tenemos un informe de cara a la detección del emprendimiento que utilizamos, bueno, pues en el que a partir de evidencia científica fuimos identificando las competencias socioemocionales que son más relevantes de cara al emprendimiento, y luego hicimos una consulta a expertos para que ellos también identificaran dentro de sus campos de trabajo y de su experiencia, pues cuáles competencias consideraban más críticas, necesarias o relevantes, y con esto hicimos pues un match y vimos, de esta manera seleccionamos pues de las 35, en conjunto se identificaron 23 que se consideran necesarias, críticas y relevantes para un proceso de evaluación de personalidad emprendedora, por ejemplo. Después tenemos otro informe que también hemos trabajado con otro pool de expertos en el que está más orientado a lo mejor a perfilar a líderes o altos cargos de gestión adentro de las empresas. Es decir, estas 35 competencias después se pueden agrupar o reagrupar dependiendo de las necesidades que cada empresa o cada usuario tenga. Pues una empresa puede ser igual una empresa de negocios como me puedo referir igual a un colegio. Es decir, si yo en mi colegio considero que mi modelo educativo tiene como aspectos críticos a desarrollar en mis alumnos estas 5 competencias, pues puedo personalizar un informe en el que solo hable de esas 5 competencias, ¿vale? Esto es una parte que también es bastante interesante porque no todo el mundo puede necesitar la información de las 35, que acaba haciendo pues un informe un poquito denso. Aquí os dejo un poco pues, el resumen de competencias que evaluamos. Las 5 grandes dimensiones serían la apertura a experiencias y cambios a partir de la mentalidad abierta, la responsabilidad, entendida como el desempeño de habilidades, la extraversión como el compromiso con los demás, la amabilidad en términos de colaboración, y el neuroticismo en términos de regulación emocional. Y bueno, pues aquí abajo, debajo de cada una de ellas, os dejo pues el pool de rasgos que se evalúan dentro de cada una de estas 5 grandes dimensiones. Por contaros casos de éxito con los que trabajamos, pues en el ámbito educativo trabajamos tanto con colegios como con centros de formación profesional. Uno de los centros que lleva más tiempo trabajándolos y con los que además hemos compartido experiencias en congresos internacionales, hemos contado su experiencia, su caso de uso, y hemos publicado algunos documentos científicos. Está, por ejemplo, el CIP del Mar. El CIP del Mar es un centro de formación profesional de excelencia orientado al sector marítimo pesquero, y ellos se dieron cuenta de que tener habilidades técnico-profesionales para el desarrollo de sus labores no garantizaba el éxito después, porque una cosa es que tú tengas por ejemplo, las competencias para ser un patrón marinero o para trabajar en cualquier punto de lo que se espere de tu trabajo, pero dentro del barco por ejemplo, en una situación de alta mar se crean situaciones relacionadas pues, con los aspectos emocionales que necesitaban ser entrenados, porque si no podían comprometer la ejecución o el correcto desempeño de esas habilidades técnicas que sí que habían sido capaces de enseñarles a sus alumnos. Es decir, estar en un espacio cerrado, en un espacio pequeño, en una convivencia estrecha durante una cantidad de tiempo, pues a veces larga, necesita de una gestión emocional. Y entonces ellos empezaron a utilizar Human Eye como programa, bueno, dentro de su programa
de entrenamiento en inteligencia emocional, utilizan Humanite para la parte de la evaluación y luego durante las asignaturas de tutoría desarrollan programas en los que van trabajando cada una de esas competencias socioemocionales que identifican que están en riesgo, de tal forma que les permite pues, egresar un perfil de estudiante pues, más completo y que además estos informes que ellos generan los mandan a los centros de prácticas donde se va a formar su alumnado para que en los centros de prácticas también puedan validar si se han adquirido no solo las competencias técnicas, sino también las competencias emocionales. Esto les ha ayudado mucho también de cara a favorecer la empleabilidad de todos sus egresados. Hemos tenido otros proyectos también en formación profesional. Terminamos hace poco uno con Aspasia, en el que también colaboraban todos los centros de formación profesional de Aspasia y lo que hacían era que hicieron una evaluación inicial, luego diseñamos con ellos unas guías de entrenamiento de competencias socioemocionales desde dentro de sus programas de formación y luego utilizaban Humanite pues, como herramienta de post-evaluación para ver un poco pues, ese ángulo de crecimiento, esa curva de aprendizaje y cómo habían mejorado las competencias en su alumnado. La idea es al final siempre pues, tratar de favorecer la empleabilidad. En el ámbito de los recursos humanos, pues como os digo, trabajamos con diferentes empresas que lo utilizan tanto en procesos de selección como de evaluación de desempeño, planes de desarrollo profesional y cuadros de reemplazo. Y una de las razones por las que se sienten más cómodos utilizando la herramienta es porque les permiten evaluar eso de una manera pues libre de sesgos. También es importante que como el texto que introduces en la plataforma para analizar puede ser de cualquier naturaleza, no tiene que ser un texto que hable de una temática en particular. Por ejemplo, en los procesos de selección de personal muchas veces se aprovechan para pedir, por ejemplo, pues cartas de intención, es decir, cuéntame por qué estás interesado en participar o en ser miembro de nuestro equipo, este tipo de conversación o este tipo de escritos que les pueden ayudar a completar otras partes del proceso de selección o de la entrevista de selección, pues al mismo tiempo lo utilizan para perfilar también las competencias socioemocionales. Entonces les permite optimizar tiempo y obtener y utilizar la información pues, de una manera pues, más dual. Y ya para terminar, pues otros proyectos en los que estamos trabajando son, por ejemplo, el proyecto Personia, que empezamos ahora la segunda fase, es un proyecto vinculado al área de la salud, donde trabajamos con varios centros de salud mental del territorio español y nos están ayudando a validar la herramienta dentro del campo de la salud mental. Este es un proyecto muy particular porque trabajamos exclusivamente con población que tenga diagnóstico mental leve, es decir, no son ya población general, aunque tampoco son población con diagnóstico grave, pero sí queremos ver o estamos estudiando el cómo se comporta el algoritmo, si hay diferencias con la manera de perfilar la personalidad y las competencias socioemocionales entre población clínica y población sana. Y otro proyecto que empezamos hace poquito tiempo es el proyecto Competencia, donde trabajamos con población con discapacidad y aprovechamos el mundo del deporte y el entrenamiento en competencias socioemocionales pues también para reducir la brecha de desigualdad de género. Trabajamos particularmente con un colectivo de mujeres en situación de riesgo y bueno, pues entendemos que el entrenamiento en competencias socioemocionales pues serán habilidades que les ayudarán después pues también a su éxito, por una parte a su bienestar personal y también a su éxito profesional. Como os decía, además con todo lo que hacemos tratamos de generar legado, tratamos de contar nuestras experiencias tanto en congresos científicos como en publicaciones bueno, pues que sirva un poco de conocimiento porque si bien el mundo de la inteligencia artificial ya ha venido para quedarse y el mundo de la inteligencia emocional ya estaba aquí desde hace tiempo, pues curiosamente todo esto sigue siendo muy disruptivo. Hacer cosas prácticas con inteligencia artificial en los colegios, en las empresas, todavía sigue siendo novedoso. Todavía es una variable que aunque sabemos que es importante, les cuesta a las empresas y a los centros educativos y cuesta trabajo todavía operativizarla y rendirla, sacarle el rendimiento que realmente tiene. Entonces, bueno, pues nuestra labor está en un poco apoyar en esos procesos de evaluación y también el ayudar a que la inteligencia emocional pues, sea una realidad que ayude pues, a mejorar el bienestar de las personas. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición.